Dios les bendiga, amén, en esta hermosa mañana, amén. La verdad nos sentimos muy privilegiadas, ¿verdad? Privilegiada de estar aquí, ¿verdad? Hoy en este día, pudiendo compartir una palabra, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Es una palabra que siempre viene marcando nuestras vidas, amén. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía, amén. Siempre es una palabra que siempre nos fortalece, nos alienta, nos motiva, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Y la verdad es un privilegio poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Le quiero dar gracias nuevamente a mi pastora Tatiana junto con el pastor Adrián por permitirme, ¿verdad?, estar aquí en este tiempo con Jesús. Sabemos que ha sido de mucha bendición, ¿verdad?, para muchos de ustedes, ¿verdad? Y la verdad le damos gracias a Dios por cada vida, ¿verdad? Cada uno de ustedes que pues está aprendiendo, ¿verdad?, de cada palabra, ¿verdad? Hay mucha gente hambrienta de la palabra de Dios y es muy lindo poder recibir esa palabra, amén. Y yo sé que hoy en este día Dios tiene esa palabra preparada para ti. Yo sé que hoy en este día el Señor quiere hablar a tu corazón junto con el mío, amén, porque esta es una palabra que da, ¿verdad?, como una espada de doble filo, dice la palabra, amén. Entonces quiero, ¿verdad?, hacer una oración antes de empezar para que ahí donde quiera que tú estés, ¿verdad?, puedas inclinar tu rostro y pedirle a Dios que te hable en esta mañana, que te hable hoy en este día, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios eterno, por este tiempo tan bello, Señor, que tú nos permites, Señor, de estar aquí en este tiempo con Jesús, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos que hay una palabra, Padre mío, Señor, que va a bendecir el corazón, Señor, de aquellos que nos están escuchando, Padre. Muchas gracias, Padre mío. Oramos, Padre, para que tú vengas, Señor, abriendo, Señor, el corazón, Señor, de cada uno, Señor, de los que está en este momento escuchando, Padre mío, Señor, y que, Padre mío, tu palabra sea sembrada en ese corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda la gloria y la honra sea para ti. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, amén. Y hoy en este día, amén, quiero, ¿verdad?, hablar sobre la gracia de Dios, amén. La gracia de Dios, amén. Y me quiero basar en el versículo en 2 de Corintios 12:9. 2 de Corintios 12:9, amén. Y yo lo quiero leer en dos ¿verdad? Versiones, amén. Me encanta una, amén, donde la original, donde dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Fíjate cómo es esto, ¿verdad? De que Dios dice la gracia es todo lo que tú necesitas, amén. Y estamos hablando donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo estas palabras, amén. Dice: cada vez Él me dijo, fíjate cómo empieza este versículo. Cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Dios le decía a este hombre: mi gracia es todo lo que necesitas. Porque dice: mi poder actúa mejor en la debilidad. Fíjate, el poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Amén. Y luego está esta versión. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Este hombre reconocía que habían debilidades en él. Él reconocía que la gracia de Dios venía sobre su vida y el poder de Dios venía y le podía ayudar y a fortalecer. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos sepamos, ¿verdad? Que la gracia de Dios es lo que necesitamos. Y hoy en esta mañana, cuando yo me levanto, este versículo, ¿verdad?, se me viene
Y entonces, la verdad, yo dije, Señor, yo me recordé mucho de mi juventud, ¿verdad? Cuando uno empezó a caminar en los caminos de Cristo, cómo teníamos muchas debilidades, cómo venían muchas debilidades a nuestra vida, especialmente cuando vamos empezando en los caminos de Cristo, ¿verdad? Si no es una cosa, es otra cosa. Y empezamos a notar muchas cosas que nunca jamás habíamos mirado de nosotros mismos. Nos vamos dando cuenta que ahora somos muy mentirosos, ¿verdad? Nos damos cuenta la boca que a veces cargamos, las actitudes que a veces cargamos. Nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Que empezamos a mirar mal en nosotros y sabemos que delante de los ojos de Dios no son nada agradable. Entonces me acordaba mucho y me recordaba mucho, porque aquí es donde pude yo mirar la gracia de Dios en mi vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú mires la gracia de Dios en ti y que cada debilidad que tú tengas, tú puedas mirar el poder de Dios reposando en ti. Yo me recordaba de todo esto, ¿verdad? Me recordaba, ¿verdad? Cómo uno llegó, pero cómo el poder de Dios fue transformando nuestra vida. Cómo el poder de Dios fue haciendo esa obra tan maravillosa, y hasta el día de hoy seguimos mirando esa gracia en nuestra vida. Por eso, hermano que estás escuchando, hermana joven, ¿verdad? La gracia de Dios es algo muy especial, amén. Y a lo mejor puedes decir, hermana Bianca, ¿qué es realmente la gracia de Dios? Amén. Y esto es algo que lo podemos mirar en la Biblia, amén. Y aún desde el Nuevo Testamento, amén, aún con la venida de Jesús. Amén. Pero la palabra traducida como gracia, escucha, en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega que significa charis. Amén. Que significa favor, significa bendición. Fíjate lo que la palabra gracia significa. Significa favor, significa bendición y significa bondad. Amén. Todos podemos extender la gracia a los demás. Fíjate, nosotros como seres humanos podemos extender esa gracia, ¿verdad? Pero cuando la palabra gracia se usa, amén, en relación a Dios, adquiere un significado más potente. Qué lindo saber de que esa gracia que la palabra nos habla viene directamente de Dios. Eso me impactó, ¿verdad? Que la palabra gracia, cuando viene de parte de la Biblia, es algo que Dios directamente lo habla y lo actúa. Amén. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Él nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de nuestro pecado. Amén. A pesar de que nuestro pecado lo merece. Podemos merecer, ¿verdad?, ser maldecidos, pero la gracia de Dios viene y viene sobre nosotros y viene, ¿verdad?, a bendecirnos en lugar de maldecirnos. Esta es su bondad a los indignos. Dios viene, ¿verdad?, con ese amor tan grande que no nos merecemos, y viene con esa gracia y se derrama sobre nosotros, y es donde podemos realmente mirar el favor de Dios, podemos mirar la bendición de Dios y podemos mirar la bondad de Dios. Hermanos, no tenemos a cualquier Dios, tenemos un Dios tan maravilloso, pero por eso es necesario conocerle. Si tú estás empezando tu caminar con Cristo, sigue como vas. Y si tú eres un líder, si tú eres un ministro, si tú eres un servidor, déjame te digo que la gracia de Dios reposa sobre tu vida para poder ayudarte en tus debilidades. Y eso es lo que me encanta este versículo, porque dice que lo único que necesitamos es la gracia, porque su poder actúa mejor en la debilidad. Hermano, hermana,
¿Qué debilidad tú tienes? ¿Cuál es la debilidad que a veces te detiene, verdad, en tu vida espiritual, tu vida personal? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Y aquí la palabra de Dios me dice que su poder actúa mejor en nuestra debilidad. Amén. A lo mejor tienes, verdad, inseguridades en tu vida. Amén. Esa es una debilidad. A lo mejor tienes falta de identidad. Amén. Que realmente, verdad, un día quieres una cosa, otro día quieres otra cosa. Eres una persona inconstante. A lo mejor tienes un bajo estima de ti misma. A lo mejor tú sientes que tú no puedes lograr ciertas cosas en tu vida. A lo mejor tú sientes que a lo mejor, verdad, no puedes hacer nada. A lo mejor te sientes, como dice la pastora, verdad, una chancla vieja. No, Dios quiere que tú sepas que la gracia de Dios reposa sobre tu vida. Amén. A lo mejor no crees en ti misma. De repente a lo mejor se te sale, verdad, un mal carácter, verdad, y se te sale, verdad, lo enojón, verdad. De repente, verdad, te sales fuera de control en tu hogar, en tu casa, con tus hijos. Eso es una debilidad. Pero aquí me encanta porque dice que el poder de Dios actúa mejor en nuestras debilidades. Qué lindo saber de que Dios no nos deja, de que Dios no nos deja solo, de que Dios viene con su gran poder para poder cambiar nuestra vida. Y solamente el poder de Dios puede hacer todo esto posible. Por eso, hermano, hermana, joven, jovencita, siempre ten un corazón humillado delante de Dios. Siempre ten un corazón que reconoce esas debilidades. Dios quiere cambiarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacerte una nueva persona, una nueva criatura en Él. Alguien que cuando te miren puedan mirar de que Dios está haciendo ese cambio. Amén. Por eso, hermanos, cuando usted llega a la iglesia, cuando usted llegue ante la presencia de Dios, no sea alguien indiferente, sea alguien que se humille delante de Dios, alguien que reciba, ¿verdad? Alguien que pueda recibir de parte de Dios una humildad genuina, hermanos, porque eso es lo que muchas veces falta de la humanidad, ¿verdad? A veces el humano se carga un gran orgullo, amén, una gran prepotencia, el yo lo sé todo, a mí nadie me dice nada. No, Dios quiere que tú seas humilde, una persona humilde para poder recibir de parte de Dios. Qué lindo poder recibir corrección de parte de Dios, amén. Qué lindo poder que Dios te diga: hijo, hija, a mí no me agrada esto de ti, necesito hacer este cambio en tu vida. Quiero enseñarte cuál realmente es el diseño tuyo, porque desde el principio Dios tuvo un diseño para nosotros. Dice su palabra que Él nos conocía desde el vientre de nuestra madre. Y tú te puedes imaginar que Él nos conocía antes. Había un diseño, pero a causa del pecado nos fuimos corrompiendo, fuimos creciendo, ¿verdad? Actuando de formas que no teníamos que actuar. Pero me encanta porque cuando venimos ante Dios, la gracia de Él viene sobre nuestras vidas y el poder actúa mejor en nuestras debilidades. Amén. Aún dice el apóstol Pablo, dice: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Qué lindo. ¿Cuáles, verdad, esas verdad, áreas débiles en tu vida? Amén. A lo mejor, verdad, aún hay falta de perdón. Amén. Hay falta de perdón que a lo mejor por mucho tiempo has tratado y no has podido. Pero el problema es de que lo estás tratando de hacer en tus propias fuerzas. Cuando realmente, verdad, tú le has dicho a Dios: Dios, yo realmente necesito que tú me ayudes a arrancar esta amargura, esta falta de perdón, todo lo del pasado, donde tú puedas realmente derramar tu alma con Dios, porque a una falta de perdón, hermano, es como un veneno, te va acabando cada día más. Y yo te lo digo porque de eso Dios me sacó, de lo que era la falta de perdón, la amargura, ¿verdad? Por lo mismo, tristemente, mis papás, ¿verdad?, no estuvieron conmigo durante mi niñez. Yo crecí junto con mi abuela, ¿verdad? Pero por mucho tiempo yo cargaba mucha falta de perdón. Yo cargaba mucha falta
de perdón por todo lo que ellos pues hicieron. Podemos decir que nunca volvieron y me buscaron, en otras palabras, pero fíjate cómo fue Dios, ¿verdad? Que aún Dios permitió todo esto. Años, a los 21 años yo me acerco a los caminos de Cristo. Podemos decir, bueno, cuando uno ya tiene conocimiento, ¿verdad? Ya entiende un poquito más. Yo me acuerdo que mi abuelita, ¿verdad? Me decía, mija, tú tienes una mamá. Yo decía, no, ella no es mi mamá. Yo ya empecé a tener conocimiento de que mi abuela no era mi verdadera mamá. Ya para los 7 años, 8 años yo llegué a entender eso. Todo ese tiempo yo cargaba, aún de niña cargaba con todo eso hasta los 21 años que Cristo se me presenta. Pero ¿cómo pasaron esos años? Pero cómo Dios permitió todos esos años para poderme mostrar su poder, poderme mostrar su gracia. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Hermano, hermana, ¿cuál es la debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Que constantemente necesitamos entregársela a Cristo, ¿verdad? Y dejar que su gracia repose sobre nosotros y dejar que el poder venga y actúe en nosotros. Amén. La falta de perdón, ¿verdad? Puede ser una debilidad. Amén. O te ofendes muy fácilmente, lo tomas todo muy personal. ¿Cuál es tu debilidad que necesitas tú y rendir a Cristo? Aún pecados internos, amén, son debilidades muy, muy fuertes, amén, tal como la mentira, tal como la lascivia, la coquetería, amén. ¿Qué tipo de pecado interno tú cargas que Dios necesita transformar, cambiar y dejar que el poder de Él actúe en tu vida? Fíjate, aún el afán, hermano, puede ser una debilidad donde estás muy afanado, amén, muy afanado. Pero tenemos que tomar la mejor parte, así como María. Marta era afanada y turbada, lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero María siempre tuvo, ¿verdad?, en la mejor parte. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, amén. Pero me encanta porque en medio de todas estas inseguridades, en medio de todas estas debilidades, en medio de todo esto, el Señor viene con su Santo Espíritu y entra en acción con su poder. Nadie más puede transformar el corazón de una persona más que el poder de Dios. Nadie más puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Por eso, joven, jovencita, adulto, deja que Dios trabaje en esa debilidad. Aún hoy en este día es tu tiempo para dejarle que Dios se glorifique. Ahí donde quiera que estés, en tu cuarto, pon una adoración y entrégaselo todo a Dios. Yo me acuerdo cuando pasaba yo por momentos, y hasta el día de hoy, cuando pasamos momentos muy difíciles en nuestra vida, ¿verdad? O hay cosas o hay áreas en nuestra vida, cuando uno solamente se humilla y llora y llora y llora y lo suelta. Lo tienes que soltar. Es necesario soltar esa debilidad, dejar que Dios obre en esa debilidad. Pero me encanta porque el Espíritu Santo entra en acción. Él viene, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos cambia, nos hace una nueva persona. Y aún a través del ayuno, no se te olvide someter esa debilidad en ayuno. ¿Cuál es tu debilidad? Donde tú puedas tomar un tiempo de ayuno, donde tú digas, estoy cansado, estoy cansada, estoy simplemente ya definitivamente necesito hacer un cambio en mi vida. Métete en un ayuno. Órale al Señor, rompe aún con esa maldición, rompe con esa atadura, rompe con esa debilidad, ¿verdad? Que muchas veces no nos deja avanzar, aún a través de la presencia de Dios, amén. Aún en adoración, todo eso, las debilidades huyen
huyen porque Dios es más fuerte. Dios es el que nos sostiene. Y eso es lo que me encanta de Dios, porque el poder, ¿verdad?, es el que cambia. El poder de Dios es el que transforma. El poder es lo que nos hace más fuerte en Él. El poder rompe con toda fortaleza. Amén. Toda fortaleza, todo lo que el diablo ha querido venir y poner en tu mente y en tu corazón. Amén. Puede llegar a ser esa debilidad, pero rómpela en el nombre de Jesús. Amén. Y así me encanta, porque así como Dios nos bendice con todas estas promesas, podemos mirar cómo Dios nos bendice. Esta es una promesa, aun cuando Dios le hablaba a este gran hombre de Dios y le decía, cada vez Él me decía o Él me dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Fíjate, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué hermosa promesa. Amén. Y yo esta palabra desde joven, yo la agarré. Vuelvo y repito, llegué con muchas debilidades, pero pude mirar el poder de Dios, y hasta el día de hoy yo puedo mirar el poder de Dios en mi vida. Amén. Me encanta esta palabra, y yo la quería compartir contigo hoy en esta mañana. Amén. Ya que aún esto es algo, ¿verdad?, inmerecible. Amén. Podríamos nosotros saber, ¿verdad? Dios nos hubiera podido dejar así, pero Él tuvo compasión de nosotros, y hasta el día de hoy Él tiene compasión de nosotros. Amén. Y me encanta porque aún su palabra de Dios dice, amén, aún como en el principio, amén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Como Dios vino y en lugar de castigarlos, sí hubo un castigo, ¿verdad? Porque podemos mirar que nunca las cosas fueron iguales, pero como vino Él con su gran bondad, cómo vino Él, ¿verdad? Y realmente aún, ¿verdad?, tomó ese tiempo de hacerles vestiduras a ellos. Y así Dios con nosotros, Él viene y nos reviste de su poder. Él viene y nos cambia y nos transforma, nos quita esas vestiduras viejas, sucias, ¿verdad?, de pecado. Y Él viene con su gran gracia, con su poder, ¿verdad?, para poder darnos algo nuevo. Amén. Y me encanta. Hay una palabra en Isaías 54:7 que siempre me ha marcado mucho a mí, ¿verdad? Porque hay veces nos sentimos alejados de Dios a causa de nuestras debilidades, pero déjame te digo, hermano, que nunca permitas que el diablo ponga tal cosa en tu mente y en tu corazón, porque aún en medio de esas debilidades Dios te quiere cerca. Dios te quiere cerca, y ese es el problema del ser humano, que en lugar de acercarse a Dios se aleja de Dios. No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Si cometiste una falla, si a lo mejor cometiste un pecado, si a lo mejor, ¿verdad?, se te chispoteó ahí en el hogar, saliste de tu casa enojado, a lo mejor, ¿verdad?, tuviste un roce con tu esposo, con tu esposa, no te alejes de Dios. Al contrario, acércate a la presencia de Dios y reconoce esa debilidad. Reconoce que necesitas de Él. Reconoce que solamente el poder de Dios puede cambiar esa debilidad en tu vida. Amén. Y en Isaías 54:7 me encanta porque habla, ¿verdad? Como, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Aún dice la palabra de Dios. Dice, por un breve instante te abandoné. Dice, por un breve instante te abandoné. Y yo en mi juventud así un día yo me sentí abandonada, ¿verdad? Porque a veces uno como ser humano y uno que ya conoce las cosas de Dios, sabe la verdad, tiene sus resbalos, tiene sus fracasos, pero me encanta porque un día yo me sentí así, por un breve instante te abandoné. Dice, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. Fíjate esas lindas palabras de Dios. Dice, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. Es un estallido de enojo, dice, en un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor.
Fíjate qué lindo es la gracia, la misericordia de Dios hacia con nuestra vida. Él nunca nos va a dejar solos, hermano. Nunca, nunca. Y especialmente aquellos que le amamos, aquellos que le servimos, aquellos que siempre tenemos un corazón abierto hacia con Él. Amén. Pero me encanta, quiero ya para dejarte ir, quiero leerte estos versículos. Amén. Porque es palabra de Dios. Dice, pero Dios es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos, hermanos, en pecados. Dice, por gracia ustedes han sido salvos. Fíjate la gracia de Dios. Efesios 2, 4, 5 es lo que yo te leí ahorita. En primera de Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, fíjate, los restaurará y los hará fuertes, los hará firmes y estables. Eso es lo que la gracia de Dios hace. La gracia de Dios restaura, la gracia de Dios nos hace más fuertes, la gracia de Dios nos hace firmes y estables, hermanos. Qué palabra tan poderosa, la palabra gracia. En verdad, esto lo que te leí fue primera de Pedro 5:10. Y dice, ¿verdad? En Tito 2, 11 al 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. La gracia de Dios trae salvación. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús, acéptalo. Permite que Él haga esa obra en ti. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, lo que la gracia de Dios hace. Y en 2 de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Fíjate el llamado de Dios, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. La gracia de Dios fue la que te hizo el llamado. La gracia de Dios fue la que te llamó. Dice, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Hermano, hermana, ha sido por la gracia de Dios. Dios te está llamando. Dios quiere hacer algo lindo y algo especial en tu vida. Deja que Dios lo haga. Y estamos en esta tierra no sé por cuánto tiempo, pero qué lindo que podamos nosotros dejar que la gracia de Dios se perfeccione, que la gracia de Dios y el gran poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y esta es la palabra que hoy en esta mañana, ¿verdad? Dios puso en mi corazón para compartirla contigo. Y espero con todo mi corazón que te haya sido de mucha, mucha bendición. Dios te bendiga.